Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En este lunes se está celebrando, de hecho, un aniversario más de la Revolución Mexicana, aunque el 20 de noviembre todavía queda 2 días más adelante. Y en este momento también tenemos que enfrentarnos a un hecho de armas, de violencia en donde está una parte, al menos de la sociedad civil, levantada, y según dicen ellos, están levantados en armas, sus propias palabras. Me estoy refiriendo a las organizaciones de autodefensa de Michoacán, que en estos días han tenido acciones que han ocupado, por un lado, la prensa, las 8 columnas, y por otro lado, por los pocos videos que hemos podido ver, se trata de acciones que realmente uno consideraría que corresponderían a un México que ya pasó hace mucho tiempo, pero que está vivito y presente en este siglo XXI. ¿Qué significa esta violencia en Michoacán, en Guerrero y en otras partes donde al menos una parte de la sociedad se considera tan desamparada que ha decidido recurrir a la autodefensa, aunque en principio las instituciones como la policía, las policías locales, la estatal, la federal, el ejército, la armada, la procuraduría, todas están vigentes y no son suficientes para garantizarles la seguridad y por eso toman directamente las armas y su defensa. Es lo que vamos a discutir aquí. Bueno, ya que hacías esta referencia para empezar al aniversario de la Revolución, que oficialmente es el 20 de noviembre, dentro de 2 días, yo quisiera complementarlo o hacer un dato complementario, porque el día de hoy, 18 de noviembre, realmente fue el estallido de la Revolución Armada, cuando se descubrió la conjura que habían hecho en Puebla los hermanos Aquiles Cerdán y los encontraron en su domicilio y se defendieron con las armas, e incluso creo que ahí alguno de ellos murió. Eran varios hermanos Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán los más destacados, pero ese día ya quedó de manifiesto que la Revolución Armada había empezado. Y a propósito de las armas, pues estamos viendo ahora que como en la revolución, en muchos aspectos, en muchos estados, en muchas regiones, el pueblo está tomando las armas directamente, claramente en Michoacán, pero también en otros estados, en Guerrero y en otros. En Michoacán, que es el tema que tocabas, pues me parece advertir que está gestándose o naciendo una nueva estrategia de combate al crimen organizado, encabezada por las milicias o las agrupaciones municipales o regionales de ciudadanos que han tenido que tomar a su pesar incluso las armas para defender a sus poblaciones. Incluso han tomado alcaldías, han obtenido armas importantes por las fotos que se ven en los periódicos. Se ven armas verdaderamente, digo, no son aquellos 30-30 de los que fueron dotados las milicias campesinas en los tiempos de defensa de la reforma agraria de Cárdenas en los 30, ¿no? Cuando nacen las milicias campesinas. Pero también se ve que hay una nueva estrategia en la cual se están enhilando o tratando de acercar las acciones del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, es decir, de las Fuerzas Nacionales Federales, con, pues en el estado de Michoacán no parece muy activa la presencia del gobierno del estado, porque parece que está bastante deprimida y desaparecida, pero entonces en su lugar surgen estas milicias, estas policías municipales, comunitarias, que están entrando en contacto, porque hay varias referencias, estuve con el coronel tal, con el general tal, que nos garantiza tal cosa. O sea, empieza a gestarse una nueva forma de defensa que pone junto al Estado mexicano muy debilitado con las milicias populares, digamos así, como en tiempos de la Revolución. Estamos ante una nueva circunstancia, me parece. Sí, aunque han hecho la comparación con la Revolución,
claramente las motivaciones de tomar las armas es muy distinta. Es decir, en el caso revolucionario es en contra de un régimen injusto. Claramente se va en contra de ese régimen para ser sustituido, removido, y aquí se toman las armas por deficiencia del régimen en cumplir sus funciones, en cumplir sus obligaciones de Estado, que es proporcionar seguridad a los ciudadanos. En la medida en que no lo logran, entonces los ciudadanos se sienten con derecho y con plena legitimidad de decir, pues entonces nosotros nos tenemos que defender. Si quien institucionalmente debe defendernos no puede hacerlo, e incluso hay declaraciones en ese sentido, y bueno, y los hechos demuestran desde hace varios años que simplemente no existe esa capacidad. Entonces, tomamos nuestra defensa en propias manos, ¿no? Que es, en ambos casos, lo que sí tienen en común, digamos, el ejemplo revolucionario de es que viene una dispersión del poder, es una dinámica que va fragmentando el Estado, que va complicando las cosas, que va haciendo que el Estado mismo vaya perdiendo su capacidad de control político y de mantener la paz social, que en el caso de la revolución viene una absoluta, queda un vacío de poder una vez que es derrocado el antiguo régimen y una fragmentación política que estamos viendo ahora también de otra manera, con otra dinámica, pero al sentirse, es una dinámica perversa de fuerzas o de una lógica centrífuga, en donde por no poder cumplir el Estado sus funciones básicas de dar seguridad, entonces se rompe el monopolio o el uso legítimo del monopolio de la fuerza, porque la legitimidad puede estar también en las autodefensas, en los grupos comunitarios, decir, pues ni modo, no nos queda de otra más que nosotros asumir nuestra propia seguridad, nuestra defensa. Pero en esa medida el control del Estado se va perdiendo y al rato, eso es lo que pasó en otros países como en Colombia, y ese es el riesgo de estos grupos comunitarios de autodefensa, es que también se salgan del control del Estado, aunque se trata de que estén dentro del control, dentro de un marco legal, que estén incluso actuando en colaboración con las agencias del Estado, fácilmente se pueden ir por otro lado, ya sea que empiecen ellos también una dinámica de beneficio propio por fuera de la ley, o que incluso en algunos casos sean capturadas o cooptadas, mejor dicho, por el propio crimen organizado. También existe esa posibilidad, pero en todo caso lo que estamos viendo es una dinámica de desintegración, ¿no?, del control de la fuerza pública en manos del Estado. José Antonio, si uno quisiera llevar esto más lejos para entrar en una especie de controversia amigable contigo, yo diría que sí se parece un tanto a la revolución desde la óptica de allá abajo, de ellos. Ellos están sometidos a un régimen brutal, que es el que impone. El gobierno del Estado ya quedó a un lado. Quien impone desde hace un tiempo, varios años, el régimen cotidiano, la vida cotidiana en esos lugares, quien dice que puedes vender y no puedes vender, quien te cobra impuestos y cuánto te cobra de impuestos, es el crimen organizado. Entonces, en este caso podemos decir que están tomando las armas contra un régimen de facto. Y en eso sí podemos hacer todavía más una comparación con la revolución. Otro punto interesante. Dices, se corre el riesgo de que se pierda esta organización, esta nueva organización surgida literalmente desde abajo y que quede fuera de la ley. De hecho, está fuera de la ley, surgió fuera de la ley. Cuando decías se rompió el monopolio de la violencia legítima, eso es cierto y es gravísimo, porque ahora ellos pueden decir nosotros tenemos esa violencia por legítima, porque es nuestra legítima defensa. Y Hobbes nos hubiera dicho son absolutamente legítimos ustedes porque están defendiendo su vida y su propiedad. Entonces ya no es el Estado el único que tiene la violencia legítima, ya son dos elementos los que tienen aquí la violencia legítima, pero como quiera que sea, están fuera de la ley. Yo los entiendo y es un estar fuera de la ley que uno asume como indispensable para poder sobrevivir en ese entorno, pero ya se les fue. ¿Podría el Estado de alguna manera volverlos a captar? Pero están fuera de la ley. Sí, ese
parece un tema interesantísimo dentro de esta irrupción de una nueva circunstancia que puede llevar a un nuevo orden, inclusive legal. Porque habría que decir que este doctor Mireles, que está apareciendo como un líder regional, no solo de su propio municipio en donde empezó, sino de otros en donde está ofreciendo solidaridad, protección, ha retado al crimen organizado directamente, decirle a los caballeros templarios, vamos por ustedes, no pueden seguirnos acosando de esta manera. O sea, hay un reto. Y la otra cosa que mencionabas, Lorenzo, y creo que también José Antonio, es la parte legal, o régimen de facto versus régimen de jure o de derecho, ¿no? Estos líderes de las comunidades que están pidiendo la intervención de los legisladores nacionales, como se hizo en tiempo de las milicias campesinas, para que legalicen su acción y establezcan los lazos, los vínculos que puede haber entre las fuerzas locales, independientes hasta ahora, que han nacido en la no legalidad, pero no completamente en la ilegalidad. Si vamos a un esquema actual de derechos humanos, la defensa de la vida, de la salud, de la educación, de la propiedad, etcétera, es un régimen que da derechos a las comunidades y a los ciudadanos directamente, sin necesidad de una mediación de una ley secundaria. Pero entonces ellos están diciéndole a los legisladores en declaraciones, oigan, apóyennos, hagan una ley que nos dé legalidad, que nos dé legitimidad en nuestra participación. O sea, están dentro de un esquema que jurídicamente puede contemplarse como pues, rumbo a la ortodoxia. Claro, mostrando, como ya decía José Antonio, la debilidad del actual aparato de seguridad pública del Estado y teniendo refuerzos de la sociedad civil, como siempre ha pasado. Toda revolución es una introducción de las fuerzas de la sociedad civil para sanear alguna cosa, ¿no? Porque el Estado no puede hacerlo. Eso pasó. O va en contra. O va en contra, claro. Sí. Aquí hubo desde luego en estos años una ruptura de lo que significaba el crimen organizado cuando estaba enfocado fundamentalmente al narcotráfico en relación con la sociedad con la que convive, en la sociedad en la que está compenetrada. Porque el narcotráfico cuando actuaba solamente o básicamente a esa actividad, incluso desparramaba algunos de los beneficios hacia la sociedad y se hablaba incluso, o se puede hablar todavía en algunos casos, de que hay una base social. Es decir, de pronto les daban trabajo, a veces muy bien remunerado, en el caso de campesinos que están, digamos, con la marihuana en los cultivos, de repente dicen, pues es que ganamos más dinero así que de otra manera y por lo menos nos dan empleo, que de otra forma igual y no obtendríamos. O beneficios de otro tipo también, de dádivas, ¿no? que de pronto se comportaban un poco con cierto padrinazgo social, para tener una base social que se convertía, si no en cómplice, en algunos casos en cómplice, pero sí de decir, bueno, pues estamos en buenos términos aquí con el narco, de alguna manera la comunidad se beneficia, entra dinero, se generan empleos, nos dan de alguna manera, se construyen cosas a veces, ¿no? Que el Estado no construye, pero en el momento en que el crimen organizado empezó a enfocarse en el otro tipo de actividades y delitos para conseguir más dinero o para sustituir quizá lo que estaba dejando de recibir por la lucha frontal contra el narcotráfico, que es una de las hipótesis que se manejan, ¿no? Es decir, en la medida en que les fuimos complicando el narcotráfico, los cárteles de la droga de pronto se dedican a otro tipo de delitos, pero que entonces ya confrontan a la sociedad, porque entonces el secuestro es el derecho de piso, la extorsión, que ya afectan directamente a la sociedad civil, se rompe, digamos, esa convivencia que había, o ese maridaje, si se quiere llamar así, entre la sociedad y el crimen organizado, y entonces ya viene el siguiente paso, es la confrontación directa y armada de la sociedad civil contra quienes los están explotando, que en este caso es el crimen organizado. Sí, en un documento que yo recomiendo mucho su lectura, búsquenlo, apareció en el periódico Milenio el 11 de noviembre, lo firma Becerra Acosta, dice ahí que le dieron acceso temporalmente a datos de la inteligencia mexicana, no le dieron el documento para que él nos lo pueda transmitir, pero tomó los datos y los datos dicen lo siguiente, el crimen organizado en Michoacán
tiene más o menos ingresos por 1,000 millones de pesos al año, sin contar lo de las drogas. Quiere decir que ese dinero lo extrae de la sociedad michoacana, lo extraen a los que cultivan limón, a los que cultivan aguacate, a todo el mundo. Les cobra. Está además el otro, el de las drogas. Pero entonces ya tiene una vida propia extrayendo recursos de la sociedad. Ya no es amigo de la sociedad como podía ser el Chapo o alguien allá en Sinaloa dándoles recursos. Ya no, esos ya son los enemigos. Pero bueno, nos tenemos que ir, espérenos. Pero bueno, una secuela de esto que hemos llamado el descontrol del Estado en relación con el crimen organizado es también el incremento, parte de ese descontrol es también el incremento de los delitos del orden común, los robos, los autos, los asaltos, el que se metan a las casas a robar y el asesinato, pero vinculado con estos delitos del orden común. No el asesinato entre las mafias o no el asesinato porque alguien no se dejó extorsionar, sino del orden común. Se ha ido incrementando también esa violencia, pero frente a la violencia de los cárteles y del crimen organizado, de pronto la sociedad se está haciendo insensible, está pasando como desapercibidos una serie de actos violentos del orden común, no nada más los relacionados con el crimen organizado, que de pronto empiezan a perder importancia cuando antes hubieran tenido gran importancia por el escándalo que suponen, que es el caso del día de ayer, una familia en Ciudad Juárez en la que son asesinados y aparentemente nada tiene que ver con el crimen organizado, sino que es un robo que termina en asesinato de una familia de 8 miembros y que de pronto pues la noticia pues, se pierde ya en una ola de violencia, tanto de la violencia vinculada con el crimen organizado que los delitos del orden común. Esta violencia, por ejemplo, la de estos 8 miembros de una familia que son asesinados a cuchilladas y que son menores de edad, mujeres y hombres, en el México de los 1940 o 1950 hubieran desatado un escándalo enorme, como fue el escándalo, por ejemplo, de Goyo Cárdenas o de Sobera de la Flor, dos de los criminales que se hicieron famosísimos en un México donde había muy pocos crímenes de esta magnitud y que la sociedad mexicana lo siguió, compró los periódicos y lo siguió con avidez, porque era tal el shock. Hay un estudio en donde se usa esto como indicador del tipo de miedos que tenía la sociedad. La sociedad le tenía miedo a ese criminal un tanto cuanto loco que podía hacer víctima a cualquiera de nosotros por el hecho de que estaba desquiciado. Ese era el gran miedo de la sociedad mexicana. Ahora el gran miedo de la sociedad mexicana es otro tipo de desquiciados, pero estos ya que actúan como pandilla, como grupo, como organización y que pueden hacer esto, de en un solo acto matar a 8 personas. Lo de Villas de Salvarcar también es otro de esos momentos de gran crimen. Y uno se pregunta, si el México de entonces, al que me estoy refiriendo de los 40, 50, era un México en realidad muy inocente y donde ya una persona que estrangula o que mata a mujeres, a prostitutas, etcétera, era visto como una monstruosidad. Ahora esto, que es una monstruosidad, pero es cotidiano, me da la impresión, espero que no sea así, pero como que vamos hacia atrás. Es decir, el México del siglo XXI está yéndose en retroceso en relación al México de los 1950, que tenía un montón de problemas, que era un México no democrático, autoritario, con su corrupción, con todo lo que conocemos de esa época, pero en donde la violencia tenía unos límites muy claros que ahora extrañamos. Ya quisiéramos tener ahora a un Goyo Cárdenas, a un Sobera de la Flor, como nuestra principal preocupación. Es que nuestra principal preocupación ahora son monstruosidades inauditas que compiten con, bueno, en cualquier otro lugar de la tierra, salvo en Siria o en Afganistán o en Irak.
sociedades en guerra, nosotros estamos en una situación realmente desastrosa, vamos hacia atrás. Sí, creo que este punto es un punto fino en el que podemos analizar la violencia que tanto interesa a nuestro amigo Sergio Aguayo, que organiza seminarios para estudiarla en los términos actuales. Porque a partir de este caso que mencionas, José Antonio, de los 8 personas, las 8 personas asesinadas de esta manera tan cruel, tan violenta, tan sangrienta, el cuchillo, ¿no? Es decir, no fue una bomba, no fue un balazo, fue pasar uno por uno a cuchillo, incluyendo niños, nos habla de un grado de la violencia y de una naturaleza de la violencia completamente distinta a la que veníamos acostumbrados en décadas muy anteriores. Este grado de violencia es de una violencia generalizada en toda la sociedad, o en muchas partes, claro, con acentos mayores en algunas regiones o en algunos estados, y con acentos menores en otros, pero de todas maneras está generalizada. Y estamos ya a un año luz, tal vez, en términos teóricos, de lo que era la violencia marginal, de pequeños grupos o pandillas como la banda del automóvil gris, para irnos a la década de Revolución. Sí, pues años más tarde o décadas más tarde, a casos muy sonados, las autoviudas que escandalizaban a toda la sociedad porque una mujer mataba a su marido para heredarla, y la defensa por cierto, de algún gran abogado, algunos grandes abogados, uno del PRI y uno del PAN, Cárdenas y Gómez Montt, defendían autoviudas. Pero era un escándalo, pero eran cosas totalmente marginales comparado con lo que estamos viendo ahora en las distintas regiones, que a veces se intensifica en Michoacán, a veces se intensifica en Guerrero, a veces se intensifica en Tamaulipas, que son, digamos, los 3 estados donde la violencia toma características de guerra. En Michoacán acaba de hacer declaraciones y pasaban un video hoy en la mañana en el programa de Carlos Aristegui, donde dicen, nos están tirando ráfagas y granadas de fragmentación. Ese es un programa de guerra que los templarios tienen contra estas milicias populares. Entonces, estamos ante una situación en donde la naturaleza de la violencia que se está confrontando en el país es una generalizada violencia que no está dependiendo de un crimen menor, o de un robo, o de un fraude, o de un asesinato que tiene el propósito de heredar las autoviudas, ¿verdad? Sino que estamos en presencia de un crimen que se ha extendido en todo el país a base de distintos grupos, todos con propósitos de crimen organizado. Así que no es el crimen individual de una pandilla o de un hombre o de una autoviuda, sino el crimen generalizado en la sociedad, como socializado ya. Este es el problema, ¿no? Aunque se puede mantener la línea hasta cierto punto teórica entre el crimen organizado, que de alguna forma hace sistemáticamente ya ese tipo de secuestros o de robos, de grupos y pandillas que de pronto no tienen una estructura propiamente orgánica, son pandillas, pero que no es el crimen organizado, no son los cárteles del crimen organizado, y que están haciendo ese tipo de robos y de asesinatos y de incursiones en las casas, etcétera. Pero la cosa aquí es que se puede establecer también un parangón, así como decíamos, que comunidades enteras de pronto acuden a su derecho legítimo de defenderse porque el Estado no puede hacerlo, en la medida en que los ciudadanos, las familias, tampoco sienten esa protección, tampoco ven que el Estado tenga la capacidad de proteger, porque además esos crímenes del orden común también resultan impunes en 98%, es decir, no se les castiga, no se encuentra a los culpables, a veces se fabrican culpables, lo cual empeora la situación de la justicia en lugar de mejorarla, pero se plantea el problema de decir, entonces, ¿hasta dónde las familias no tienen también derecho de armarse, como en Estados Unidos, para eventualmente defenderse de quien se te meta en una casa o algo por el estilo? Porque si está en juego no solamente tu patrimonio, sino la vida de tu propia familia, pues también en ese momento tendrías tu derecho de tener armas para defenderte de lo que el Estado no te va a defender. Pero es un paradigma distinto el que ha prevalecido en México de no armarse, de que no haya armas, frente al que prevalece en Estados Unidos, que sabemos que luego eso se traduce en Estados Unidos, en que cualquier loco puede agarrar su arma que compra legalmente en una tienda
y se pone a disparar en las calles o en los cines, En las escuelas. en las escuelas, en los restaurantes. Pero aquí la gente está como inerme frente al crimen. Aquí yo creo que tenemos locos organizados, porque este ejemplo de matar a toda una familia tiene que haber un grado de locura inaudito que compite con el mejor de los norteamericanos. Esto me lleva a plantear nada más el problema. ¿Cómo la vamos a erradicar? Supongamos que se puede, vía la legalización o como sea, detener el problema de las drogas. Ya quedó arraigado como una forma de vida y esto va a requerir mucho tiempo. En el siglo XIX, ¿cuánto tiempo tomó? Y qué manera tan dura de desarraigar esas raíces de la violencia y de la brutalidad. Aquí, hoy podemos, aunque tomáramos la mejor de las medidas, nos va a tomar años poder arrancarle estos malos elementos a la sociedad para poder volver a recuperar la tranquilidad que más o menos teníamos antes. Yo no veo más que un tiempo muy largo y desde luego que no empieza ahorita el desarraigo. Ahorita todavía estamos en el crescendo de la violencia y del crimen. Hay un tema que ustedes han tocado repetidamente, que es el de la legalidad, la legalización de esta nueva circunstancia. Todavía persiste en la Constitución nuestra, a imagen y semejanza de la de Estados Unidos, de donde fue tomado, el derecho de los ciudadanos mexicanos de poseer armas para su defensa. Lo que pasa es que esto ha sido mediado por la necesidad de registrarlas ante la defensa, etcétera. Hay alguna organización o varias que están pidiéndole a la defensa que reporte... A la Secretaría de la Defensa. A la Secretaría de la Defensa, que reporte cuántas armas ha autorizado o cuántas tienen permiso, para que la población sepa de qué dimensiones estamos hablando. Es decir, qué está autorizado y qué es lo que está en juego en el panorama. Pero existe la posibilidad de que mediante una ley secundaria se vincule esa disposición constitucional que todavía subsiste con la autorización a armas a las comunidades que están haciendo la autodefensa. En fin, es un apunte que tiene todavía mucho que trabajarse. Pero regresamos al siguiente segmento. Ahora que tuvimos elecciones en Chile el día de ayer, en las cuales ganó Michelle Bachelet, pero sin conseguir pues la mayoría absoluta que se requiere, más del 50%, para que en una primera vuelta quedara como presidente de ese país. Vemos también otro dato de la democracia en América Latina que es verdaderamente alarmante, sobre todo en relación con México. México, entre los entrevistados, es el país que resulta pues más autoritario, pero no solo desde el punto de vista de las autoridades, sino desde el punto de vista de la cultura política de la población, porque la población dice, ya no estoy de acuerdo con la democracia o no estoy de acuerdo con la democracia. La democracia es bastante insuficiente para darnos un régimen de seguridad, de tranquilidad, de protección a nuestras vidas, etcétera. Y esto contrasta mucho con países como Venezuela, que le da un alto porcentaje de los ciudadanos de confianza en la democracia, o de Chile, o de Argentina, o de Uruguay, donde están arriba del 70%, y en el caso venezolano arriba del 80% de apoyo. En México estamos como en el 37% de gentes que confía en la democracia. Es decir, estamos en un verdadero problema, porque no es un problema solo de una autoridad que se puede cambiar o transformar o reformar, si es que eso puede ocurrir, sino que estamos en presencia de una población que cada vez más es más escéptica respecto del régimen de derecho, del régimen democrático, del Estado de Derecho, y que dice, bueno, está anunciándose, insinuándose ahí por detrás la tesis de pues, necesitamos una dictadura que meta orden, necesitamos un golpe de Estado militar, alguien que tenga realmente una mano dura. Es una interpretación, por supuesto, nadie ha dicho esto que estoy yo fraseando, pero por detrás de esto es insuficiente, esto es incompetente, esto es incapaz de darnos lo que necesitamos como sociedad,
como dijera Hobbes, pues entonces vamos a alguien que nos lo pueda proporcionar. Algún dictador, alguna dictadura, algún régimen que meta mano fuerte y logre un orden en el que estemos tranquilos. Estas cifras a las que tú te refieres son las que acaba de dar a conocer en su informe Latinobarómetro, ¿no es así? En el informe 2013. Allí en el caso de México, que es un caso francamente desalentador, porque si uno ve como las encuestas, que son encuestas representativas, con un margen de error del 3%, con más o menos 3%, y es anual, salvo el año pasado, que no viene el año pasado, viene la de 2011 a 2013, pero se ve que en algún punto estábamos más o menos bien y viene bajando la preferencia por la democracia. Hay un repunte de nada, pero se mantiene por debajo del 50% desde hace ya varios años. Entonces, lo desalentador en el caso de México, según esta encuesta, es que la curva va hacia abajo. Y en lo que se refiere a sus preferencias por el autoritarismo, es todavía una minoría. En realidad, el otro, si es el 37% el que dice que apoya la democracia como el mejor sistema político, el 63% restante, hay una parte mayoritaria que simplemente se manifiesta indiferente, le da lo mismo, que sea el sistema político que sea. Y hay otra, esa minoría que dice que pues, no estaría mal el autoritarismo, pero la mezcla entre indiferentes y autoritarios sí supera a la de los mexicanos que dicen que están de acuerdo en que la democracia es el régimen más de acorde con sus preferencias. Y es la bajada sistemática, lo que más preocupa. Yo creo que es un fenómeno general en los países que están democratizándose, lo que se llama el desencanto por la democracia, que tiene que ver un poco con que se generaron muchas expectativas, algunas de ellas inalcanzables, o por lo menos no alcanzables en el corto plazo, que tienen que ver con muchas cosas, desde luego combate a la corrupción y a la impunidad, muchas veces también mejoría en las oportunidades económicas, mejoría en el empleo, mejoría en la distribución del ingreso, que de pronto se presentan como parte del paquete democrático. Es decir, cuando haya democracia, eventualmente se van a tomar medidas más acordes a las necesidades de la colectividad. Entonces se genera una serie de expectativas, muchas veces alimentadas y propiciadas por los partidos de oposición o los líderes de oposición que buscaban la democracia, que se quedan cortas en la práctica. Es un fenómeno más o menos generalizado. La pregunta es por qué en México está tan marcado en relación con el resto de América Latina, que tampoco es que estemos comparándonos con Europa, por ejemplo, o Japón, sino aún en el ámbito latinoamericano donde la democracia tiene muchos problemas, ahí mismo México está muy mal y tiene que ver entonces ya también con este contraste entre las expectativas que se generaron, por ejemplo, con el Partido Acción Nacional en cuanto a combate a la corrupción, combate a la impunidad, y después de 12 años que desde mi punto de vista y creo que el de muchos resultaron un completo fiasco. Sí. Entonces pues, viene una decepción de decir, bueno, pues, si no confiábamos en el PRI, ahora tampoco en el PAN, en otros ámbitos en la izquierda también, en donde ha gobernado, y en muchos casos ha resultado también un desastre, también ha habido corrupciones. Entonces la gente dice, pues ya no tenemos para dónde irnos. El régimen como tal no nos ofreció, digamos, lo que nos habían dicho, o sea, no nos cumplió lo que nos habían ofrecido, y entonces viene una especie de ese desencanto que se está marcando cada vez más notoriamente en las encuestas, y yo creo que eso explica en buena parte también el regreso del PRI al poder, que no es un voto por el cambio, no fue un voto de esperanza, más bien fue un voto de añoranza, decir, bueno, pues por lo menos teníamos algo más de orden, algo más de incluso paz social, en fin, de estabilidad o qué sé yo, por lo menos de mano firme, o más experiencia de la que mostraron los panistas desde el poder. Pero yo creo que el voto del PRI del 2012 es un voto de la añoranza que de alguna manera se explica en parte por este desencanto que se refleja en el Latinobarómetro. Bien, estas cifras que efectivamente, como ya ustedes apuntaron, yo tomé de este reporte del Latinobarómetro para 2013,
Que por cierto hay una columna magnífica de Silva Herzog Márquez el día de hoy sobre este tema en el periódico Reforma. Contrasta mucho con el dato de la primera ENCUP, la Encuesta Nacional de Cultura Política, realizada por Gobernación en 2002, en donde más del 59% de los ciudadanos mexicanos decían que estaban de acuerdo con un régimen democrático. Del 59, casi 60%, hemos bajado al 37% de acuerdo con estas cifras del Latinobarómetro de 2000 en 11 años. Es decir, esto ha venido descendiendo y habla de una situación de angustia, de una situación no solo de disgusto, sino de temor que hay en la sociedad y que se ha venido generalizando y que está llamando a gritos la entrada de una fuerza que sea capaz de volver a crear un orden, una estabilidad y que, bueno, no se va a acabar nunca con el crimen, con los delitos, sino que hay que bajarle el nivel. El número de homicidios que hay ahora es verdaderamente demencial. El número de secuestros, el número de, en fin, de crímenes que son muy agraviantes para la sociedad en su conjunto ha crecido enormemente. Esto es parte de lo que nos reporta como causa esta opinión que tiene el 37% de los ciudadanos mexicanos. No es toda, pero es una parte de la explicación muy importante. La semana pasada aquí Sergio Aguayo citó a Alejandro Moreno, un especialista en encuestas, que usando las variables, porque son como 10 variables las que usa Latinobarómetro, clase social, educación, género, etcétera, él pone 2 como las más importantes para explicar este desencanto, y no es la violencia la primera, no es la inseguridad, él pone la inseguridad, sí es la segunda. La primera es la sensación de una sociedad injusta, que me parece más interesante, porque si uno pudiera vislumbrar, nada más vislumbrar la posibilidad de volver a una situación de cierta seguridad, echar un cambio de la naturaleza que se necesita ahora andar para una sociedad más igualitaria, menos injusta, ese sí que es un reto que yo simplemente no veo cómo lo podamos manejar. Esta sociedad oligárquica en la que vivimos ahora, en donde la concentración de la riqueza, yo veía viendo a Forbes cuántos tiene las 3 familias más ricas de México, con los últimos informes de la revista Forbes, y son más de 100,000 millones de dólares. Y en esto de Latinobarómetro le preguntan a los mexicanos, ¿cuándo se ha quedado usted alguna vez en el último año sin dinero para comer? Y más de la mitad dice sí. Bueno, ahí tenemos un problemón todavía más duro que el de la violencia. Y están ligados, desde luego. Sí, pero desde luego que mucha gente espera precisamente que de la democracia vengan efectos económicos, e incluso en pocos años, cosa que en realidad lleva mucho más tiempo de ir corrigiendo, pero en la medida en que la gente, parte de sus expectativas le han dicho, con democracia va a haber más justicia social, mejor distribución del ingreso, mejores oportunidades, más empleo, etcétera, más vías de permeabilidad social, y eso no lo ve. Entonces viene parte de ese desencanto de decir, bueno, pues una de las preguntas que a veces se utilizan en este tipo de cuestionarios es, ¿usted apoyaría un régimen autoritario en caso de que eso se tradujera en una mejor situación económica para usted? Y son muchísimos los que dicen, pues sí, a mí ya que me importa que si voto o no voto, y que si se alternan o no se alternan, si yo no veo nada de eso, no veo un beneficio directo en mis bolsillos. En cambio, si hay un régimen de mano dura, pero que se va a traducir en mejor distribución del ingreso, pues lo podría yo apoyar. Creo que tiene que ver con eso, y quizá eso explica en buena parte también que Venezuela, que para muchos no es precisamente un ejemplo de democracia, tenga niveles tan altos de aceptación, porque ha habido en los últimos años con Hugo Chávez una derrama, una serie de programas sociales que de pronto la gente ve en sus bolsillos como una mejoría que le lleva a generar apoyos no solo a los gobiernos que fueron de Chávez y ahora de Maduro, en menor medida, sino a lo que ellos consideran como su democracia. Bien, estamos a punto de terminar este bloque. No nos deje, aunque el tema va a seguir sobre esta mesa por mucho tiempo.
Bueno, y el día de ayer se reunió en el Zócalo una gran multitud de gente convocada por el PRD. En este caso no fue López Obrador, que además formalmente ya no está en el PRD, sino que está en la formación de su partido, ya tiene los requisitos mínimos legales para la creación de un nuevo partido, Morena, sino que fue una convocatoria del PRD que de alguna manera, bueno, pues por un lado están midiendo fuerzas, porque ya son dos, o van a ser dos partidos diferenciados, y se oía hoy a líderes del PRD diciendo, pues esta fue una convocatoria del partido como tal, y evidentemente todos tienen también apoyo popular, independientemente de las personalidades que puedan resultar carismáticas o atractivas para convocar este tipo de manifestaciones, sino que es el partido como tal, la institución misma. Pero se está buscando también en estas reuniones, en estas manifestaciones, pues mantener, digamos, una cierta unidad de la izquierda, que aunque orgánicamente se está diferenciando y se está separando, pero hacer causa común con aquellos objetivos y propósitos que todos ellos comparten, claramente es la reforma energética, que sigue estando ahí de alguna forma, no diría yo amenaza, pero sí el riesgo desde el punto de vista del gobierno de que se hagan movilizaciones muy fuertes en contra de la reforma energética, que eventualmente no puedan llevar a cabo, aunque sí tienen los votos en el Congreso, pero que se pueda llevar a cabo la reforma energética a la que le está apostando el gobierno de Enrique Peña Nieto como su principal carta. Yo creo que sí, esa es la madre de todas las reformas. Y en las fotografías de las dos manifestaciones, la de López Obrador y de la de Cárdenas, que son distintas, pero en fin, las dos en el Zócalo, me da la impresión de que no son los mismos públicos los que estuvieron, pero que se pueden sumar. Esa sería, desde la perspectiva de la izquierda, la situación ideal. Imaginémonos una tercera manifestación, sumados estos dos públicos, podría presentarse como algo ya realmente sustantivo. La izquierda del PRD está pensando en volver a Cárdenas, en volver al origen, ¿no? Esa es una de los proyectos cuando se reúnan en Huastepec en un futuro muy cercano y decidan abolir esta idea de que no se puede regresar a estar al frente del PRD quien ya estuvo antes, sino volver a Cárdenas como la alternativa a una figura de unidad. Yo la veo factible. Entonces tendríamos a la izquierda, si ese es el caso, finalmente, si Cárdenas acepta y si se hacen los cambios en la estructura formal del PRD, tendríamos dos liderazgos fuertes en la izquierda, el de López Obrador con Morena y el de Cárdenas con el PRD. Pero claro, eso está todavía por verse y pudiera ser que el PRD opte por otra figura. Pero yo veo que Cárdenas es francamente ya como un grito de angustia dentro de esa izquierda perredista porque no encuentran una figura alternativa. Y en la coyuntura de la reforma energética, sí podría ser un punto realmente interesante estas dos figuras con el mismo objetivo, aunque en otros difieran, pero en este, que es el que le importa al gobierno de Peña Nieto, sí podrían estar unidos. Bien, la dimensión del conflicto y de la competencia entre la izquierda, entre estos dos grupos fundamentales de la izquierda que han reagrupado López Obrador por un lado con Morena y Cárdenas está intentando, o grupos muy amplios dentro del PRD están intentando que Cárdenas vuelva a asumir este liderazgo. Hay 6 o 7 candidatos o precandidatos para ocupar la presidencia del PRD. Cárdenas ha dicho con toda claridad que él solo aceptaría considerar volver a la presidencia del PRD con dos cosas: que primero se suprima este veto que hay en los estatutos del PRD, diciendo que no puede haber reelección, y segundo, que las distintas, no les llama tribus, que los distintos grupos voten por él. Ayer en el mitin que se dio en la plaza, había un voto por él de todas las que se reunieron. Estaba Amalia
García. García, que es líder de una de las agrupaciones o tribus, como les dicen algunos. Estaba René Bejarano y Dolores Padierna, que son jefes de otra. Estaban las gente de diversas, para no cansar al público, pero ahí había un voto a favor de Cárdenas. Cárdenas estaba en el centro del tinglado y alrededor suyo estaban los dirigentes de las diversas tribus que en alguna forma gráfica estaba patentizando que sí va a votar por Cárdenas. Por otra parte, hay declaraciones de Navarrete, que es uno de los precandidatos, el que viene de parte de los chuchos, que dice, bueno, si la Asamblea Nacional que se va a hacer en Huastepec vota porque se suprima esta prohibición de reelección, yo apoyaré a quien sea el que gane las elecciones internas del PRD. Sí, es un principio de decir, yo no voy a ir a ultranza por todo. Y está también otro dato, que es la ausencia ayer de Marcelo Ebrard en el mitin, que es una ausencia muy notable, porque estuvieron gobernadores del PRD, estuvieron los precandidatos que se han mencionado, incluyendo a Cárdenas, y no estuvo Marcelo Ebrard. Mancera sí. Mancera estuvo. Sí. Mancera estuvo junto con los gobernadores también. Sí, de Tabasco y de Morelos, etcétera, ¿no? Pero no estuvo Marcelo Ebrard, que es uno de los que se ha lanzado muy claramente y tiene una personalidad de un peso, porque en la Ciudad de México tiene una clientela muy amplia o una serie de seguidores muy importantes. No estuvo. ¿Qué pasa con Marcelo Ebrard? ¿Está negociando nuevamente con López Obrador o está guardando sus municiones para otra circunstancia? No lo sabemos, pero sí es un interrogante que se abre muy fuerte, porque el peso de Ebrard puede apoyar a uno o a otro grupo o intentar esta unificación que tú has mencionado, Lorenzo, como posible, pero dificilísima. Yo la veo verdaderamente difícil. Yo creo que Marcelo se ha venido desdibujando y ha perdido presencia, precisamente porque no tiene una plataforma desde la cual estar en la actividad política. Está buscando la dirigencia nacional del PRD, la tiene difícil porque ya no tiene el apoyo de los chuchos, cuando de alguna forma lo tenía antes de la elección del año pasado. Ahorita los chuchos van por su cuenta con Navarrete, y de pronto Marcelo no tiene plataforma para un posible lanzamiento en el 2018. Ahí me parece que cometió un grave error al no haber aceptado ser senador, porque le hubiera dado los 6 años o los 5 en su caso, antes de... Un candelero donde está donde fácilmente creo que pudo haber sido el coordinador de la bancada perredista, entonces hubiera tenido ahí una plataforma y desde luego los reflectores necesarios para estar presente en la vida política y estar construyendo su candidatura. Pero está como desesperado porque no encuentra una plataforma, y desde donde está, pues simplemente los reflectores andan por otro lado. Ahora con la cuestión de la reforma energética surge o resurge el liderazgo de Cárdenas, que la pregunta es hasta dónde puede el liderazgo de Cárdenas ir más allá que simplemente encabezar la protesta de la reforma energética, que por razones naturales prácticamente pues está él ahí, ¿no? Su propuesta, en fin, el nombre del padre, ¿no? que es el símbolo de toda esta situación de la energía y de la resistencia contra la reforma energética. Pero ¿hasta dónde podría Cárdenas ir más allá? Él mismo lo ha planteado con ciertas condicionantes, no está tan fácil, pero lo que sí estamos viendo es que se están perdiendo los liderazgos. Es decir, Marcelo Ebrard por un lado está perdido, es decir... No apareció ayer. Es decir, está perdido físicamente en términos de presencia, pero también debilitado. Y por otro lado, Mancera, pues también ha perdido muchísima imagen pública en su debilidad frente a los maestros. Digo, los maestros han venido a pegarle, digamos, a las imágenes políticas de los gobernadores y los gobernantes en donde hacen de las suyas, como es Gabino Cue, que llegó con un buen prestigio, un buen capital político, y se lo deshicieron los maestros allá en Oaxaca. Y ahora está pasando de alguna forma con Mancera, se está desgastando no solamente por esa razón, pero buena parte de la debilidad de la imagen de Mancera que se ha perdido es precisamente porque no hace nada frente a las movilizaciones, manifestaciones, a las molestias que generan los maestros, y él simplemente se lava las manos. Entonces, en la izquierda se están perdiendo liderazgos, y el de Cárdenas no lo veo yo de nuevo para una candidatura otra vez, pero está como retomando, digamos, ese vacío de liderazgo que se está dando dentro del PRD, no en Morena, por supuesto. Pero el tema inmediato
No es en este momento lo central, En la reforma. no es la candidatura para el 2018. Es algo que está a la vuelta de la esquina, que ya amenazó el gobierno de Peña Nieto o prometió, según otros, depende desde donde lo vea uno, que el tema de la reforma energética es ya se viene, en noviembre dijeron, ¿no? Estamos ya en la segunda mitad de noviembre, debe de salir ahora o se retrasará un poco. Pero ese tema, ese es el único que puede dar paso a un frente común de hecho entre Morena y el PRD y todas las facciones del PRD. Si alguna facción del PRD se muestra, digamos, débil o contemporiza con la posibilidad de una reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, creo que se nos va. Pero se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.